realizar un tulipán, pero no es cualquier tulipán, es un tulipán súper esponjoso. Oli, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Y sí, continuamos con nuestro proyecto esponjoso y en esta ocasión te enseñaré a realizar estos tulipanes. Sí, ya sé, son diferentes, pero espero y les guste. A mí me encantaron. La verdad que ocupa muy poco material, ni siquiera tiene nada en el centro que le sostenga, es tan solo con relleno. Un dato importante que debes saber es que estos tulipanes los he trabajado con punto bajo en forma de V, pero usted lo puede trabajar como guste. Una vez ya dicho, tal vez ahora se dé cuenta cuando vea el tutorial que así lo he estado trabajando en V. Me siento cómoda trabajando el punto bajo en forma de V cuando utilizo chenille o cuando simplemente hago crochet. Así que sin más preámbulo, veamos la lista de materiales. Esto es todo lo que necesitamos. Yo estaré utilizando este chenille en específico, pero usted puede utilizar el que guste. Este es de la marca Keki, chenille de algodón. Es 100% algodón y usted puede adquirirlos con nosotros en nuestra web gretawings.com. Voy a estar utilizando para la demostración el verde y el rosa. En específico es olivo su nombre. Es un verde bastante oscuro. Pero vuelvo y repito, los colores usted cámbielos y diviértase. Vamos a estar utilizando además, en mi caso voy a utilizar dos ganchos. Este es de 3.5 milímetros. 3.5 milímetros lo voy a estar utilizando solamente para el tallo, para que quede bien cerradito, que podamos colocarle bastante relleno, ya que yo no le voy a colocar más soporte. Nada de silicón, nada de alambre, yo solamente le estoy colocando relleno. Pero si usted desea colocarle algún soporte, siempre es libre de hacerlo. Entonces, para el tallo, 3.5 milímetros y para el resto de la flor, o sea, para el resto del tulipán, 4.25 milímetros, ya que también lleva relleno, pero más bien queremos que quede esponjosito. Vamos a estar utilizando una aguja lanera, que entre bien el chenille y que no nos lo maltrate al estar cosiendo. Debe ser un agujero bastante grande y bueno, ya si es plástico de metal eso no importa. Y claro que sí, vamos a ocupar un poquito de relleno. Es todo el material que necesitamos, así que sin más demora, comencemos. Iniciemos utilizando chenille color verde. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo con cariño. Recuerden que el chenille se ve grueso, sin embargo, en el centro no es tan fuerte. Vamos a colocar un marcador. Ahora sí, desde la ronda 2 y hasta la 20 estaremos trabajando en espiral 8 puntos bajos en cada ronda. Comenzando en el primer punto bajo de la ronda anterior, un punto bajo. Inserte el gancho muy fácil donde va 2, vea, 3, 4, va a ir acomodando el tejido, 5, 6, 7 y 8.
Y así continuará las siguientes rondas, 8 puntos bajos por cada ronda hasta la ronda número 20. Y porfa que sus puntos queden bien ajustaditos, ya que este tallo no lleva ningún alambre, aunque usted es libre de colocarle alambre, tubo de silicón, lo que desee. Pero en mi caso yo no le voy a estar colocando absolutamente nada más que relleno. En la medida que usted vaya avanzando la pieza, pues le va a ir colocando relleno y así será mucho más fácil. Pues si lo deja para el final, entonces van a tener que necesitar un palillo, algo así para introducirle relleno y pues vamos a tener que hacerle mucha presión. Así que avance un poquito y coloque relleno. Y a esto me refiero, ya he colocado un poquito de relleno. En la medida que usted vaya avanzando, pues coloque y coloque relleno y apriételo muy bien, pero siempre teniendo en cuenta que no se le abran los puntos, ¿ok? No vaya a hacer que se le vea el relleno, vea. Quedan bien selladitos los puntos, pero está bien, bien, bien apretadito y así voy a continuar avanzando poquito y colocando relleno. Terminada la ronda 20, hasta aquí, vamos a alar un poquito esta hebra, vamos a insertar el gancho justo en el mismo lugar, ¿ok? Para tomar la hebra de color rosa, que es el siguiente tulipán que estaré haciendo. Ahora, en la siguiente ronda, que sería la 21, vamos a estar realizando 8 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Ahorita no necesitamos marcador porque estamos cambiando de color. A su vez, voy a asegurar esta hebrita de color rosa del inicio. Entonces, 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar. Así tendremos el primer aumento y vamos a realizar un total de 8. El segundo y continuaré aumentando hasta acabar esta ronda con 16 puntos. Y ya le muestro el final. Justo estoy por hacer el último aumento, pero antes voy a la hebrita, pues justo ahí será, para que no me moleste. Este es el aumento número 8. Y terminaba la ronda 21. En la ronda número 22 estaremos repitiendo un punto bajo y le sigue un aumento. Ya en la parte de arriba de este tulipán, pues no necesitamos ajustar mucho porque sí que le vamos a colocar relleno, pero no demasiado, más bien sueltecito para que no nos pese este tulipán. Así que incluso puede utilizar un gancho más grande si eso prefiere. Esta ronda la estaremos acabando con 24 puntos. Hasta ahora he estado utilizando gancho 3.5 milímetros, pero como le decía, en esta parte del tulipán no necesitamos que nos quede tan cerradito como en el tallo, así que voy a comenzar a utilizar 4.25 y de ese modo pues nos quedará un poquito más grande. Desde la ronda 23 y hasta la 29 o incluso puede hacerlo hasta la 30, estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 29 o dependiendo del tamaño que usted desee este tulipán. Yo como le comentaba lo voy a dejar hasta la ronda número 29. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar este tulipán. Extraemos y coloquemos agujita lanera. Colocada la agujita lanera, vamos a asegurarnos de haber colocado lo suficiente el tallo. Recuerden que el tallo es bien rellenito, bien durito, pues el tulipán apenas llevará esto y quiero mostrárselo en mi mano para que usted se lleve una mejor idea de la cantidad de relleno que estoy utilizando. Casi que cabe en mi puño, no tengo un puño muy grande la verdad, pero ahí usted puede ver, ¿verdad? Entonces, es todo lo que estaré utilizando para este tulipán, lo vamos a colocar. Usted puede colocar más si eso prefiere, pero yo considero que es suficiente. Y ya que lo coloquemos, pues vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Pues voy a insertar en el siguiente puntito que tenemos, vamos a doblar el tulipán buscando este centro o también puede doblarlo de esta manera y así determinar dónde está el centro, como usted guste. Así estará bien. Pero la idea es que sí nos quede lo más centradito posible, no tiene que ser perfecto, ¿ok? Ya luego le pasamos al otro puntito hacia el lado y acá.
La idea es cerrarlo muy bien. Vamos a volver a pasar y esta vez me voy a salir aquí. ¿Para qué? Pues vamos a juntar estos extremos ahora. Vamos a este extremo, pasamos tomando un punto, nos pasamos hacia el otro extremo. Es bien sencillo. Jalamos, pasamos para acá. Voy a salirme por aquí. Con una puntadita es suficiente. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando tejemos tulipán con hilaza fina, con esta puntada ya es más que suficiente y queda bien cerradito. Pero como es con chenille, yo quiero dar unas puntaditas que me aseguren estos agujeros. Yo no quiero que se me abran por ninguna razón. Entonces, puntaditas que me lo aseguren. Unas puntaditas ya es suficiente. Vuelvo a bajar, me paso a la siguiente puntita. Pero no demasiado, no queremos que se nos encoja demasiado. Una puntadita en esta y así lo voy a hacer en cada una de las 4 puntitas que tenemos. Vea que no doy muchas puntadas. Es solamente para que no se abra. Ya que usted termine de dar todas las puntaditas que considere necesita estos extremos, estas puntitas, pues vamos a comenzar a realizar lo que es la hoja. Pues ya lo que es la flor, como quien dice, lo tenemos listo. Esto nada más me falta asegurar y esconder la hebrita, que lo voy a hacer por acá. Aseguro y escondemos la hebra y comencemos con la hoja. Iniciemos la hoja con un anillo mágico utilizando el mismo color verde y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, se me va la hebrita, y 6, y podremos cerrar el anillo. Es que la dejé muy cortita. Coloquemos marcador, pues en la ronda número 2 y en las que siguen estaremos trabajando en espiral. En la ronda 2 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Usted vaya acomodando el tejido, le sigue un aumento. Y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Habremos acabado esta ronda 2 con 8 puntos bajos. Precisamente desde la ronda 3 y hasta la 8 estaremos realizando en cada ronda 8 puntitos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 8. Terminadas las 8 rondas, cortemos la hebra dejando hebra suficiente para ahora unir al tallo y vamos a colocar agujita lanera. A esta hojita yo no le colocaré relleno porque no lo considero necesario y no queremos más peso para el tallo, ¿ok? Entonces, unamos un ladito con el otro. Y ya que esté cerradito, que no tiene que ser tan fuerte, tomamos el tallito donde nosotros deseemos. Yo siento que aquí es bueno porque como aquí hicimos el cambio de color, pues como que le tapamos una gotita. Entonces, ahí lo colocan, que llegue un poquito a la parte de arriba para que resalte, pero no demasiado. Y vamos a dar puntaditas. De manera tal que unamos la hoja con el tallo. Una puntada en el tallo y una en la hoja. Esto no necesita que sea demasiado fuerte. Es diferente a cuando tejemos amigurumis, ¿ok? Es muy diferente. Con el chenille es muy diferente. Entonces, ya que lleguemos a este ladito de acá, lo que yo haré será dar unas puntadas en este ladito para que no se me caiga la hoja. O sea, no quiero que haga esto. Yo quiero que quede pegadita, pero que de enfrente no se vea tanto que lo hemos cosido. Vean. Así nos va a quedar abiertito aquí, pero aquí detrás está sujetado. Y listo. Nada más vamos a asegurar y esconder la hebra. Y de este modo pues habremos acabado nuestro tulipán esponjoso. Ya yo llevo 3 de diferentes colores y mi intención es continuar haciendo más.
Espero y le haya gustado su resultado tanto como a mí. Y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si tiene alguna duda, porfa, pregúnteme que yo le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito al canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.